Perfecto, sí. Bueno, entonces como les venía diciendo, ya aquí se ve, esto es todo lo que vamos a estar viendo. La idea es durante, la idea es aplicar esos conceptos, ver esa teoría y aplicar tal vez los conceptos que aprendamos de estos subtítulos o títulos. Bueno, este sería el título y estos serían los subtítulos, que esto sería cada pequeño tema. Entonces estaremos viendo qué información podemos recopilar que nos ayude en base a nuestro análisis para poder mejorar claramente. Entonces, en la primera, en eso quiero empezar hablando sobre la estructura Wyckoff. Entonces, la estructura Wyckoff es simplemente, para entenderlo en pocas palabras, es un método de lectura. Es un método de lectura hecho por Richard Wyckoff. En la biblioteca puse el libro. El libro no es el de Richard Wyckoff, sino que es un libro más sencillo. Personalmente lo veo más sencillo, más fácil de entender, que es de Rubén Vilela, un grandioso trader del mercado bursátil. Em, Sí, entonces, bueno, lo primero que estaremos viendo es de dónde venimos actualmente en la estructura. De dónde venimos actualmente en la estructura. Esto claramente, claramente lo vamos a mirar en una temporalidad semanal, porque pues analizamos el euro dólar y pues tenemos que estar claramente, ya pues sabemos dónde está el euro dólar. Entonces, el euro dólar se encuentra actualmente cayendo, está haciendo un pequeño retroceso. Eso lo podemos contar como un pequeño retroceso, ya que entendemos de que en realidad toda la estructura ha sido alcista. Entonces simplemente estamos teniendo un pequeño retroceso para una posible continuación. Es lo que nos indicaría la lógica y la tendencia, por supuesto. ¿Qué podemos decir? Que esos son bajos del 2020, pandemia. Después el mercado se valorizó, hizo unos picos y después vino a caer, rebalanceó sobre un 50%. Ya esto lo hemos visto antes. En esta zona de acá tenemos una vela de muy gran volumen. Esta, esta vela es una vela muy linda, de muy gran volumen, eh, la cual si podemos, si queremos, la podemos utilizar como esta misma zona que le dio ese movimiento bajista al euro dólar durante estas últimas semanas. Estamos en una temporalidad mensual, entonces semanal, perdón. Entonces quiere decir de que el euro dólar desde que llegó a esa zona y que podemos ponerle, no sé, un 50%, podemos darle un 50% a toda esa zona y vemos que el precio pues en realidad llega muy justo a esa zona y de una empieza esta reacción bajista y llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, actualmente 7 semanas, un poco más de, de un mes, un poco más de un mes en esa tendencia bajista. Bueno, entonces el primer punto es en dónde nos encontramos. ¿Okay? En dónde nos encontramos semanalmente, pues vemos claramente esta eh, tendencia bajista. Si miramos en temporalidad de un día vemos todo lo que ya conocemos. Claramente vemos la estructura alcista eh, mucho más bien puesta. Mm, donde reaccionó ese braco de acá. Vamos a buscar el punto de interés donde reaccionó el euro dólar cuando empezó a caer. Es un vacío diario. Si no estoy mal, es un vacío diario. Lo tocó y se fue inmediatamente. Acá lo tenemos. Ese,
para saber dónde estamos, para dónde nos podemos dirigir y dónde estamos paraditos, pues vemos de que sí, el precio llegó a este Fair Value Gap, vacío, vacío de liquidez, eh, como le quieran llamar, pero llegó a este pequeño vacío. Lo voy a dejar acá, lo voy a dejar de esta manera para que sepamos de que bueno, que eso fue un vacío y este fue el precio donde inicia el vacío y miren cómo llega, bang, se va de una. Vamos a estar viendo este movimiento porque este movimiento es poco inusual, miren. Si lo podemos ver en la estructura, el movimiento que hizo en este pico, en realidad, por ejemplo, lo hizo en esta parte de acá, subió y cayó con mucha fuerza, acá subió y cayó con mucha fuerza. No nos dio una acción de precio como en esta zona, no nos dio una buena acción de precio donde nosotros pudimos pues haber visto en temporalidad de menores esos quiebres estructurales de estas zonas y que nos podíamos haber posicionado en eh, estas ventas. En esta parte claramente nos posicionamos ahí donde está ese vacío, por debajito nos lo pegamos. Pero estos escenarios como estos picos que tenemos acá pues no suelen ser muy claros y eso es lo que a la mayoría de nosotros los traders nos confunde demasiado de que un mercado llegue a un punto y pues que no nos dé el famoso libro, ¿verdad? Los rompimientos estructurales, que llegue a la zona de oferta o demanda según su evaluación y que distribuya por debajo. No, a veces el mercado pues simplemente hace la web y se va. En temporalidades menores por supuesto que va a haber más estructura, pero tenemos que ser conscientes de que si queremos coger una estructura de este tamaño, permítame, permítame una cosa. Esta estructura hasta el momento ha caído 500 pips. 500 pips, muchachos. 500 pips. Entonces, bueno, ahora sí. Teniendo en cuenta de que para tener este tipo de movimiento de 500 pips a la baja, pues claramente en una estructura como esa no nos vamos a guiar muy bien. Quiero ver algo acá, este es el máximo y este es el mínimo. Vemos que en esta caída el rango fue de 460 pips. En ese rango, este es el último bajo, este es el último alto. En ese rango movimos mucho más pips de los que hemos movido. Pero si vemos, podemos correlacionar estos movimientos claramente yo acá tengo trazada una línea de tendencia, no sé si lo alcanzan a ver, tengo un punto acá, otro punto acá, son mechas y llega el precio con mechazo, pam, 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 llega el precio con mechazo. Entonces, teniendo qué es lo que tenemos acá, en una temporalidad de un día, pues estamos viendo la subestructura de una temporalidad mayor, que claramente sería semanal, donde vemos algo mucho más claro y ahorita les mostraré por qué pienso de que vemos algo mucho más claro en semanal que en diario, por ejemplo. Bueno, este es mi gráfico en el que opero, tengo varios, pero este es el más limpio, el más sencillo, el más entendible. ¿Qué hemos hecho durante el mes de julio y el mes de agosto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Una pregunta muy interesante. Lo que ha pasado es que lo que fue el mes de mitad ya terminando julio, el mercado realizó estos máximos, tocando los vacíos un día
y para distribuirnos hacia una tendencia bajista. Eso fue durante los primeros días. Espera, por acá. Okay, acá. 31 de julio. Tenemos acá un 31 de julio. Y vemos como el mercado se aproximó desde este día. Okay, desde este día. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá es un mes que nos ha dejado una vela muy casual, una vela de esta manera. Si vemos que el mercado de esta manera, por lectura de velas debemos de entender de que el mercado siempre nos va a dejar estas pistas de volumen hacia donde se podría distribuir el próximo mes. Eso sin contar pues todo lo que son los fundamentos macroeconómicos, todos los fundamentos macroeconómicos que nos entrega el mercado. Y vemos de que lo que fue el final de mayo, lo que fue a final de mayo y principio de junio, primero de enero, de enero, de junio, perdón. Entonces, lo que ha sido junio, después de mayo, junio, julio y agosto, podríamos decir de que agosto ha sido ese pequeño retroceso. ¿Por qué digo pequeño? Eh, porque si vemos de que las ventas se llaman cortas, ¿ok? Voy a hacerles un ejemplo acá. Las compras se llaman largos y las ventas se llaman cortas. ¿Por qué se llaman largas y por qué se llaman cortas? Es un concepto simple y que muchas veces no lo entendemos. Long y short en inglés. El concepto de irse en largo claramente es porque es algo muy simple, es porque la tendencia alcista demora mucho más tiempo en formarse y es mucho más consecutiva, ya que va perdón, puesta no, va guiada por el sentimiento de la ambición, de comprar más, de querer más. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando hablamos o de long, o de compras, o de buy, eso nos representa la avaricia. Las compras podríamos decir nosotros que nos lo representan como avaricia. Y las ventas, ¿porque son en corto? Las ventas, ¿porque se les dice cortos? Pues simplemente porque a nosotros nos encanta vender. Pero vender es fácil. Vender es fácil. Por eso es corto el resultado. Um, Ustedes pensarán, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Si esto es, estas ventas, ¿qué pensarán ustedes? O sea, por qué si estas ventas se tomaron casi, no sé, como, a veces se me confunde bueno, digamos que esto, desde acá, entendemos, ok, entendemos de que eh, el precio se mantuvo eh, corto, ok, se mantuvo vendiendo, se mantuvo short. Eh, Esto es más fácil, porque les digo es más fácil vender, aparentemente es más fácil vender que comprar, porque la tendencia para vender es mucho más rápida, La tendencia para comprar es mucho eh, más lenta. Vamos a verlo acá en esta parte.
si vemos, es que es clarificas perfecto, me encanta. ¿Cuánto le toma el tiempo al precio para irse en largo? Para irse en largo, tenemos acá desde noviembre del 2005, bueno, ya el 2006, vea. Por acá empieza el 2006. 2006, 2007, 2008. Ok, llegamos acá. 2008, por acá fue la crisis, julio, sí. En ¿Cuánto subió este mercado? Este mercado podemos decir que subió alrededor de unos 4000 pips, y se demoró casi 3 años, 2006, 2007 y finales de julio del 2008. Entonces, podemos decir de que el mercado en este caso se demoró 3 años para caer en julio, octubre, perdón, octubre. A esto voy. Miren ustedes mismos cuánto le tardó al mercado en moverse hasta acá y cuánto Bank cayó de una sin mente. Aquí vemos que el mercado tuvo un fuerte empujón, Bank, pero también vuelve a caer fuerte. Esto para venir a rebalancear tal vez estas zonas de la crisis financiera que vivió el mercado en ese momento. Pero si vemos, seguimos eh, viendo de que el mercado se demora de acá desde marzo hasta diciembre, inicio casi un año, podemos decir, y que en realidad cae desde diciembre hasta junio, podemos decir que medio año. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de cortos y cuando hablamos de largo. Concepto importante para que tengan muy en cuenta. Porque teniendo esto en cuenta podremos detallar cómo el mercado se está moviendo actualmente, entender de que también podemos estar teniendo este tipo de, creo que lo tenía, ¿dónde era? Bueno, como les decía, importante tener ese concepto más que claro, más que claro. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar al pendiente de que una tendencia alcista tenemos que ser mucho más paciente. Por eso hay una frase muy bonita que dice que el dinero de los impacientes pasa a manos de los pacientes. ¿Por qué pasa a manos de los pacientes? Pues simplemente porque hay unos largos y hay otros que están cortos. Entender que las ventas, para hacerlo así más sencillo, las ventas se producen por el miedo, ¿ok? Entonces, el sentimiento que impulsa al mercado para ser comprador a largo plazo, ¿ok? Es un sentimiento de avaricia, es un sentimiento de quiero más, quiero comprar y por eso voy a llevar el mercado a precios más altos, porque yo quiero que mi inversión se valorice. Y es un sentimiento muy normal, pero cuando vemos estos short, estas ventas, estas ventas son producidas por el pánico. Si miramos en esta parte de acá, eh, esto fue una noticia muy fundamental, eso la Reserva Federal, creo que fue acá donde empezó a pausó los tipos una vez. Eh, y el mercado del dólar cogió una muy buena fuerza. Se ha mantenido por toda esta zona, es decir, de que no ha salido ni mucho, no ha roto estructuras fuertemente, así como que muy feitas, podríamos decirle. Pero lo que sí nos muestra el mercado es que en estas partes de ventas, miren, el precio cae con miedo, cae con el FOMO de perderé valor adquisitivo a mi dinero, perderé valor de mis inversiones, etcétera. Cualquiera de este tipo de cosas, eh,
serían muy normales para cualquier inversionista y pues son puntos fundamentales para tener en cuenta a la hora de nosotros ir a realizar un análisis lógico, con lógica, entendiendo de que el mercado es también sentimental. Entonces, vemos que estamos en una caída que no es tan agresiva. ¿Por qué quiero yo decir que no es tan agresiva? Quiero que este punto quede muy claro. Y de eso dependerá de que continuemos en una tendencia bajista después de que rompamos, por ejemplo, estos puntos estructurales. Nuestra siguiente liquidez sería esta zona de acá, esta zona de acumulación que dio esta expansión, reacumulación y volvió a expandir. Por lo general, como lo habíamos hablado, pues veíamos el precio caer por debajo de esta liquidez que era la más previa, entendiendo de que aquí podía haber pasado esto, justo lo que pasó, un posible rechazo de esta zona, un posible, ok, me voy. Pero en realidad esto, al ser una liquidez muy fuerte por debajo, pues el mercado hizo lo que tenía que hacer, lo hizo con una noticia muy fundamental. Nosotros le entramos acá en todo este pico y bang, nos fuimos a buscar esta liquidez de acá y actualmente podemos estar teniendo claramente ese rechazo acá, esa esa redistribución, entendiendo de que el mercado acumula para distribuir compras y eh, lo que hace es distribuye las ventas, o sea, distribuye esas compras que ya se llevaron a precios altos y las distribuye en esas ventas. Entonces, es muy probable de que en estas zonas acumulativas, como estas zonas, estos picos, hayan pasado eventos muy importantes. Este evento de acá es muy importante. Este evento le dio dirección al mes, cambió su tendencia mensual. Ese evento fueron las ventas minoristas y Bank salió súper positiva de esas ventas minoristas, súper positiva para el dólar y boom, nos fuimos vendiendo euro dólar. Nos fuimos vendiendo euro dólar, hasta el momento estamos vendiendo euro dólar y estamos comprando euro dólar acá, teniendo una proyección hasta estas partes de acá para seguir cayendo es la idea. Cuando, bueno, entonces, eh, vea, sin más ni que, yo creo que ya me esperaba varios puntos. Momento. Sí, va. Ah, bueno. Entonces, por un lado, hemos visto de dónde venimos actualmente, la estructura. Recuerden, el primer trabajo del trader es saber de dónde viene el precio y no simplemente de dónde viene, si viene de una empresa o una acción o de una divisa, es de dónde viene el precio técnicamente. Técnicamente, pues ya lo estuvimos viendo, mm, cómo han sido en nuestros ciclos de mercado en el mes anterior, ya lo vimos. Vemos de que el mes en realidad terminó acá, en diario. En diario vemos de que entendemos por qué vendemos y por qué compramos. Ahora, ¿a qué es lo que voy yo? A esto, lo siguiente. ¿Qué? Lo siguiente es esto. Em, ¿Pero qué es esto? Bueno, lo que tenemos acá presente es un muy corto movimiento. Es un movimiento que nos ha dado muy poco,
es un mes que nos ha dado muy poco movimiento. Lo vamos a contar desde su máximo, que fue este IPC. Nos ha movido casi 300 pips. Nos ha movido una buena cantidad de pips para ser un mes. ¿Por qué? Porque veamos lo siguiente. El mes de julio, el mes de julio, tenemos esta alza gigante para el euro, negativa para el dólar. Entonces, vemos esta alza super gigante y después vemos de que antes de que termine el mes nos encontramos casi en el mismo lugar. Esto es un dato importante. Recuerden que eso es liquidez previa. Toda esta reacumulación es liquidez previa. Esta acumulación que tenemos acá encima fue una acumulación muy corta, de muy poco tiempo. ¿Cómo vamos a interpretar el, el tercer punto, si no estoy mal? El tercer punto dice cuánto tiempo ha durado la tendencia en general. O sea, cuánto tiempo nos ha demorado esta tendencia. Debemos de entender algo, otra cosa, y no había tampoco enseñado, pero es algo clave. Quiero que analicemos esta parte acá. Voy a eliminar esto y quiero que nos enfoquemos en lo que les voy a marcar. Lo voy a marcar así. Eso. Esta primera parte, esta segunda, parte 1, esta sería aquí como la primera. Sí. Acá viene acá, van. Sí, esta fue la dirección que voy a mencionar más. Esto me gusta de acá, hasta acá. Esta acumulación suelta más de acá. Esto fue 5 de mayo, 3. Quiero marcar esta también. ¿Qué estoy marcando? En el momento, bueno, lo que estoy marcando en el momento son las acumulaciones. ¿Ok? Son las acumulaciones más recientes que ha tenido el mercado, las que más fácil podemos observar, porque podemos entender que una acumulación la podemos diferenciar de cualquier manera, o bueno, de maneras diferentes, para mejor decir. Acá, sí. Quiero ver eso bien. Bueno, chicos, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, lo que tenemos acá es lo siguiente. Esto lo aprendí yo de un muy buen mentor. Acá no tenemos como tal una acumulación, tendremos esta acumulación previa, podemos decir que esta sería la previa, eh, una pequeña, bueno, una grande manipulación y después bueno, el mercado distribuye por debajo. En el momento lo que tenemos y lo que les quiero enseñar es sobre ese segundo punto y tercer punto que estuvimos viendo ahorita, que fue cómo han sido nuestros
ciclos de mercado en el mes anterior, y para eso tenemos que ir claramente a ver el desarrollo del pasado. Mm, Dice cuánto tiempo han durado la tendencia reflejado con volumen. Bueno, el volumen ya lo vamos a ver. Mm, ¿Cómo podemos determinar cuánto puede durar un movimiento? Y eso es muy importante. Espero que aprendan mucho. Si vemos en este caso, me gusta más esta pequeña acumulación de acá. Quiero darles el ejemplo con esta acumulación de acá. En esta parte tenemos acá un ciclo de Wyckoff. Yo lo tuve marcadito, lo seguí paso por paso y me sumé a esta tendencia alcista. No me sumé desde esta parte de acá. Quiero cambiar esto. Bueno, como les digo, eh, no me sumé desde esta parte de acá. No me sumé desde acá, sino que me sumé desde esta parte de acá. ¿Okay? Desde esta parte fueron como 300, 200 y algo de pips. Ajá. Fueron 250 pips. Yo le tomé 250 pips a esta subida. ¿Por qué le tomé 250 pips y por qué no la dejé correr? Entendiendo de que el mercado, yo le entré por acá, por esta zona, ¿okay? Entendiendo de que yo le yo tomé estos pips, este beneficio, más o menos tomé este beneficio, pero hubiese podido tomar hasta estos saltos de acá. Por supuesto que hubiera podido tomar estos saltos de acá, pero lo que les explico, miren, si tenemos una acumulación sobre una distribución por este alto, y vemos de que el mercado está haciendo una acumulación que es muy similar, pero el mercado acá hizo fue acumulación, acá distribución. Entonces acá acumuló stocks o contratos para continuar, bueno, para hacer un cambio de tendencia, un cambio de estructura, podríamos decirlo. Claramente, a mí me hubiese encantado de que el mercado hubiese hecho esto y hubiese tomado esta liquidez, como lo que está haciendo acá en esta parte. Si podemos ver estos ciclos y estos ejemplos que tenemos acá, bueno, vamos a arreglar este de acá arriba, pero igual este de acá arriba es muy poco lo que vimos, y eso es lo que me atrae. Porque recuerden, estamos operando con los más grandes del mundo, son los que manejan la economía. Ellos no van a querer que tú ni que yo nos sumemos a todos estos movimientos súper fuertes, súper bonitos. Entonces van a hacer lo posible por mostrarnos esto. Y miren, boom, podríamos decir, cambió la estructura. Podríamos decir que cambió la estructura, que podemos esperar ese retroceso para esa continuación. ¿Por qué pudo haber cambiado la estructura? Recuerden, esta era mi última acumulación, me hubiera encantado que hubiera hecho esto, ¿ok? Y bajista. Pero, ¿cómo, cómo podríamos nosotros saber dónde el mercado podría estar haciendo esos movimientos? ¿Por qué dejamos estas ventas de acá nosotros? Porque pues simplemente estuvimos muy pendientes, como les expliqué, estuvimos muy pendientes al mercado en esta zona de acá arriba, y casi nos deja, pero nos le montamos con una noticia. Um, el objetivo principal siempre fue por acá, el 33, el 83.33. No se me olvida, ese fue mi TP, no se me olvida, ese 83.33, hermoso ese TP. Y mi próximo take profit, les voy a tirar a cada una. Mi próximo take profit es los 7.200. Así, así como lo van a ver acá. Este es mi próximo take profit por debajo de esas compras que había hecho.
de estas compras que había hecho la vez pasada. Claramente ya estas compras se cerraron. Esta compra, recuerden, esta compra fueron 250 pips. Por aquí fueron 250 pips. El mercado vino, hizo una reacumulación y volvió a seguir distribuyendo. Entonces vamos a ir al punto 1 donde iniciamos. ¿Por qué esta fue una operación que no la dejé correr, digamos, hasta arriba, hasta esta zona de acá? ¿Por qué no me tomé 523 pips y solo me tomé 250? O sea, la mitad. Porque en primer lugar el mercado vino y empezó a acumular en esta zona de acá. Yo tenía esta zona de por acá marcado, este vacío, más o menos. El mercado empezó a acumular, a reacumular contratos, a reacumular stocks, y lo que nos fue mostrando fue un ciclo de Wyckoff de continuaciones alcistas, pero en ese momento yo no sabía lo que les voy a explicar, y es que dependiendo el tamaño o el tiempo de la acumulación va a ser el tiempo o el tamaño de distribución de precio, sea en compra o sea en venta. Repito, dependiendo el tamaño de la acumulación de contratos será la distancia que el precio recorrerá en una dirección. Eso vale millones y lo podemos identificar de esta manera. Tenemos acá esta manipulación, el mercado se movió esto, perfecto, el mercado se movió esto, primer objetivo esto, bang, miren, siguiente acumulación. Okay. Vamos a hacerlo de esta manera un poco creativo, entonces vemos de que este fue el porte de la acumulación y por ende fuera de la acumulación será nuestro objetivo. Ok, de esta manera más o menos, que no, tampoco tampoco es muy probable de que el target sí sea el mismo tamaño de la ruptura de la acumulación. Sí, es muy probable y por eso acá lo vemos. Vamos a señalar este. Después de la acumulación el mercado distribuye casi el mismo tiempo que acumuló o el mismo rango que acumuló, como lo quieran llamar, el mismo rango que acumuló, bank lo distribuye. Okay, vamos a verlo acá. Manipula el mercado por debajo de esto. Acá lo tiene. Es perfecto el mercado, muchachos, me encanta. Yo vivo enamorado del mercado, yo sueño con el mercado. Sueño que estoy operando y que voy perdiendo y me levanto sudando. Pero es porque me encanta el mercado. Miren, el mercado es muy hermoso. Y quiero que miren este pequeño detalle. Tenemos acá una grande acumulación, yo creo que sí podría ser que más, así. Ok, pero quiero que miren lo siguiente. Tomando en cuenta esta posición, personalmente yo no confié en dejar la operación de venta hasta esos puntos más bajos, ¿ok? Más bajos. ¿Por qué? Porque desconfié de mí mismo y porque pensé en cerrar la operación cuando hubiese rellenado estos estos imbalances que tenemos acá, perdón, miren, estos imbalances. Todos esos imbalances el precio los dejó en varios días. Podemos ver que 1, 2, 3, 4, 5 días el mercado boom subió de una manera exagerada. Otra cosa a tener en cuenta que pues quiero dárselos en una clase
solamente de fundamentales, de noticias fundamentales. Quiero darles una clase sobre por qué el mercado suele hacer estos movimientos fuertes. Recuerden que como en el universo, como en la vida, como en el trading y como en todo, debe de haber una causa para haber un efecto. Entonces, claramente lo podemos ver acá. Nuestra acumulación sería la causa. Acumulan contratos. Eh, Recuerden, el otro dato es que siempre en las acumulaciones se van a dar un montón de noticias. Un montón de noticias a favor, en contra, luego al otro día a favor, después otra vez en contra. ¿Y por qué sucede eso? Recuerden que son manos fuertes, son instituciones, y esto se lo voy a dar en la segunda parte de estas clases, lo voy a dar en la segunda parte. ¿Por qué? Porque hay instituciones, son las manos fuertes. Mm, Nada más miren esta manipulación. Muchos dicen manipulación, pero esto fue una noticia. Esto fueron tasas de interés. No se me olvida, 2 de febrero. Fueron, fue por acá para el 2, 3 de fue inicio de febrero. Se tiraron los tipos de interés y la Reserva Federal dijo, estoy pensando en mantener, digamos, los tipos de interés en un solo momento, y boom, eso fue súper positivo para el dólar en ese momento. Entonces, por eso vemos este movimiento bajista, entendiendo de que el DXY, por supuesto, estaría subiendo. Tampoco quisiera estar muy metido en el índice del dólar, pues por el día de hoy. Pero igual saben que ya tenemos ahí lo que habíamos marcado la vez pasada, que es todo el tema macro, desde temporalidades muy altas, y cómo entender esos movimientos. Entonces, seguimos viendo esto acá, vemos de que acá hubo una pequeña acumulación para dañar, para eliminar esta acumulación. Entonces, mmm, si vemos, el mercado se mueve de una manera, se mueve distribuyendo compras y se mueve distribuyendo ventas en masa. Suele mucho suceder de que las noticias que vamos a tener en estas zonas de acá, de donde el mercado ya está distribuyendo esas órdenes, ese tipo de noticias son buenas, son muy buenas en realidad, son muy buenas para seguir con la tendencia o para buscar un buen descuento, teniendo en cuenta de que el mercado se mueve por urgencia. El mercado necesita llegar, el mercado necesitó llegar a estos precios de acá del 1.12. Personalmente, yo siempre les dije, yo lo veo en el 1.15. ¿Okay? Lo veo en el 1.15. Como saben, la perspectiva del trader debe de ser objetiva y debe ser abierta a cualquier escenario posible. Tal vez en este momento yo lo vea ya distribuir por estas zonas de acá. Bueno, lo veo aquí todavía acumular, y posiblemente una distribución bajista y positiva, teniendo en cuenta, digamos, tanto datos macroeconómicos y como técnicos. También teniendo en cuenta de que en este video, en esta clase, solamente nos vamos a enfocar en lo que es técnico y cómo se mueve el mercado. Eh, en un punto teníamos un punto sobre cómo se movía con el volumen, ¿verdad? Sí. Bueno, también, bueno, vamos a acabar de hacer esto. A este sería el tamaño de la acumulación, y ese sería el tamaño de distribución, que vemos de que llegó casi muy igual. Entonces, eh, igual que en estas zonas de acá, miren, mi mercado llega acá, ¿okay? Acá pudo haber llegado acá, y pues el mercado va a seguir acumulando en esta zona. Vemos que acá yo tengo unas líneas de tendencias, unas líneas, una TL, como quieran llamarle, que me está creando un hermoso patrón de cuña. El mercado ya salió
pero volvió a entrar a la cuña. Me hubiese encantado de que el mercado hubiera respetado todos estos puntos altos y que simplemente hubiese salido acá, pero en realidad el mercado se encuentra mucho más abajo, entonces me da mucha más confianza de, boom, del, del famoso patrón paloma, como dice uno de mis mentores. Em, el punto es el reflejo del volumen, el reflejo del volumen. El volumen es un tema que puede ser muy complicado para muchas personas. ¿Por qué puede ser muy complicado? Déjenme le tomo un pantallazo a esto que me gusta cómo se ve. Me encanta cómo se ve. Sí, me encanta. Eh, el tema del volumen, el tema del volumen es un tema más complejo, un tema mucho más abierto, porque déjenme colocar el volumen por favor, por esta zona. Se necesita un poco más de experiencia, eh, pero no es difícil de comprender. Mm, el tema del volumen lo manejo yo con la metodología Wyckoff, se lo voy a mostrar ahorita semanalmente. Quiero a ver, mostrar esto acá. Bueno, voy a dejar eso así. Ahora no había visto el volumen, ahora me interesa este volumen que hubo acá. Me interesa. Dejen, a ver acá hago algo. Ujú. Sí, uf, me encanta eso, o sea, yo lo vi siempre llegar hasta eso. Sí. Bueno, vea, aprovechemos. Me encanta este volumen, miren, casualmente no había visto este volumen. Este volumen está en el 24 de agosto. 24 de agosto, no sé si hubo algún tipo de noticia que hubiese movido mucho el mercado 24. 24. Sí, a esta. 7 de la mañana, el 24 de agosto. Perdón, que hubo ese día, 24 de agosto. Bueno, no me acuerdo. La verdad no me llega a la cabeza que hubo el 24 de agosto. Pero me gusta ese volumen porque una de las metodologías muy eh, hermosas, que siempre, como se los he dicho, va a ser la de Richard Wyckoff. Ahora, porque les digo, me interesa este volumen. Mm, este volumen me puede indicar cierre de estas ventas. ¿Ok? La metodología de Richard Wyckoff dice es muy bueno, sería muy bueno ver este tipo de volumen, es una correlación, acá no tenemos una divergencia, sino una correlación, porque hay una vela negra con un volumen negro, hay una vela bajista con órdenes bajistas que posiblemente se cerraron. No creo que se hayan ido a la alza, no creo que hayan inyectado a la alza, porque el volumen está por debajo. Si vemos esta EMA también nos está apuntando un poco bajista. Entonces, sería muy bueno, me gustaría mucho ver acá crear este tipo de volumen, así como una piscina de liquidez, como le llaman muchas personas. Yo simplemente le llamaría como una pequeña curva, que cerramos, ver una pequeña curva, ver poco volumen acá y posiblemente ver un buen volumen que rompa una acumulación o que rompa un punto estructural muy bueno y que sea un volumen también bajista, puede ser, o como lo vemos o como sabemos que para vender debe haber alguien que compre. En este momento los compradores pueden claramente estar llevando ese pequeño retroceso hasta donde eh, mínimo mínimo institucionalmente 50%. Recuerden, el precio tiene que ser equitativamente y como es algo que yo pues en los otros videos les estaré viendo, pero veo unos puntos mucho mejores más arriba para vender, aunque me encantaría de que se quedara el precio por esta zona de acá y que pues continuara bajista, que continuara
hacia esa tendencia que está llevando, y, y que personalmente pues sería ver un muy buen impulso para terminar de eliminar esta liquidez de acá, que en realidad pues no vemos mucho volumen, pero eh, que eso sería bueno porque es una acumulación pequeña con un volumen pequeño, y que muy posible el precio pues nos regale estos movimientos bajistas. Es solo una especulación, recuerden que no estamos intentando predecir el futuro ni nada de eso. Solamente estamos teniendo esto, claramente esto puede llegar acá, nos manipula y pues simplemente nosotros decimos, vamos en venta, y nada hace eso. ¿Por qué? Ok, y eso puede suceder. Esto puede ser nuestro alto previo, nuestro bajo previo, y el mercado nos podría manipular toda esta zona, pero en realidad pues siempre estaremos pendientes de cuando el mercado nos dé esa información que nos diga voy en venta o voy en compra. Déjenme, yo elimino eso. Semanalmente, quiero ver esto acá, semanalmente se los quería mostrar. ¿Por qué semanalmente? No sé si algunos vieron, estos días publiqué una foto que yo veía esto. Bueno, aún veo eso, aún veo un mercado caer, un euro dólar caer. No sé si alguien había visto esto, vi algo así parecido. ¿Por qué? Veo el mercado así, veo esto como un pequeño, una pequeña manipulación o agresividad de precio. Eh, Esto para llegar a estos puntos podría ser llegar a estos puntos altos, podría llegar a estas zonas de acá y pues continuar esa caída. O simplemente pues iría respetando estos toques. Igual acá tenemos una línea de tendencia muy importante y muy sincera, muy fácil de interpretar. Estos volúmenes de acá, miren esto acá, miren este volumen acá, miren esto acá. ¿Qué otra cosa? Miren este volumen, este cierre de volumen, el volumen bajista con impulso bajista. ¿Okay? Podemos decir que acá los traders smart money, dinero inteligente, los traders que llevan más tiempo en el mercado, pues simplemente cerraron sus posiciones acá. Vemos un pequeño déficit de volumen y vemos inyección de volumen. Vemos este pico acá de volumen, acá, boom, bang, tas, nos crea esta pequeña estructura. ¿Por qué lo veo caer? Veo un patrón, veo un ciclo de Wyckoff personalmente. Lo veo como un ciclo de Wyckoff que nos podría estar dando unos muy buenos movimientos. Todo sería estar claramente pendiente de lo que tanto la estructura nos vaya mostrando en temporalidades grandes, para sumarnos a una tendencia macro, y pues tener beneficios a largo plazo, despreocuparnos de operar todos los días. Esto nos dará más tranquilidad a nosotros como traders. Entonces, por un lado, creo que esa sería como tal esa primera parte, para no hacerla mmm, muy larga, muy larga. Vimos lo que es la acumulación. Vamos a tachar los puntos que estuvimos viendo, y los puntos que estuvimos viendo pues fueron estos.
solo les pido, no se vayan a confundir con el volumen, porque el volumen es un tema muy, no complicado, pero es un tema muy aparte. ¿De dónde vemos? Bueno, ya vemos esta parte de acá, cómo han sido nuestros, también lo hemos visto, cuánto tiempo dura la tendencia con volumen, acumulación, reacumulación, alcista, que fueron todas estas los cuadritos blancos que marcamos. Esto sería nuestro cuarto punto. Distribución y redistribución, entender las fases. Entonces también entendimos cómo se mueven las fases, o por qué una acumulación, lo que diríamos causa y efecto. ¿Okay? Lo que diríamos causa y efecto sería ese último punto. Quiero que se vayan con esta imagen en su cabeza y que duerman con ella y que se la graben completamente y que le hagan mucho backtexting en, en este par, o pues bueno, ya en este lo estamos viendo, pero sería bueno que lo vayan a ver a otro par y se den cuenta de si eso puede ser verdad o esto no puede ser verdad, y así ustedes estarán muchos más atentos para cuando boom, se haya una acumulación, se entienden de que el mercado cuando salga de ahí, dependiendo el tiempo que duró ahí y el rango que nos dio, simplemente va a ser el tamaño de la distribución del precio en esa dirección, sea alcista o sea bajista. Entonces espero que les haya ayudado mucho esta clase. Hace mucho no a una clase así de estructura, pero pues entender de que todos los días aprendemos algo nuevo y algo muy diferente, y pues la idea claramente siempre será brindarles una buena información, una buena información. Bueno, chao chao, los quiero mucho y pues estaremos al tanto de continuar con nuestros siguientes puntos. Recuerden que nuestros siguientes puntos pues los vamos a tener, yo los voy a tener acá para que no se nos vayan eh, a eliminar, o que nos vayamos a enredar o algo similar. Entonces después estaríamos viendo una estructura Wyckoff alcista, de lo que estuvimos hablando. Estaremos hablando más de la estructura Wyckoff y de cómo es y cómo se puede tomar, digamos, beneficio de eso, o tener esos puntos preliminares previstos para continuar con esos movimientos de las acumulaciones, entendiendo que la metodología Wyckoff se basa en lo que el precio hace en las acumulaciones, ya que no es una simple acumulación, es el proceso más importante y el proceso más cuidadoso y difícil que hacen las instituciones y que hacen los profesionales de fondos de inversiones y de todos esos bancos que mueven el mercado. La acumulación es algo muy importante. Fundamentalmente entenderla sería de gran ayuda para nosotros como traders minoristas, ya que no movemos el mercado y no somos capaces de absorber tanto esos contratos de manipulaciones alcistas o bajistas, de compras y ventas. Nosotros simplemente estudiemos mucho, no seamos parte de la liquidez y aprovechemos lo que sabemos y esos movimientos. Entonces, bueno, eso es todo, y espero que les haya servido mucho por acá, esperando que llegue el profe de los 100 pips del día de hoy. Una entrada hermosa, esta entrada hermosos esos movimientos del día de hoy del euro dólar y del oro. Bueno, entonces chao chao y Dios los bendiga.